Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy vamos a hablar de la economía de la obesidad. Tenemos con nosotros a la doctora Pilar García Durruti, al doctor Carlos Zarco y al doctor Carlos Arenas. Como sabéis, la obesidad es uno de los problemas más grandes que tenemos en la sanidad actualmente y por eso os voy a preguntar directamente si 1 de cada 10 euros que se invierten en sanidad son para la obesidad, ¿qué tenemos que hacer? Si es hora de convertirla, de declararla ya enfermedad, si afrontar un cambio en el Plan Nacional de la Obesidad, mantener el que tenemos. Si os parece, empezamos por la doctora Pilar García. Bueno, yo no sé si alguien ha dudado en algún momento en considerar a la obesidad una enfermedad. Yo no, desde luego, y creo que mis colegas endocrinólogos o internistas tampoco. La obesidad es una enfermedad, y no solo una enfermedad, sino que ahora en tiempo de pandemia, como estamos, bueno, pues es la gran pandemia, ¿no? Afecta a más de 600 millones de personas en el mundo. Entonces, para mí ya es hora de tomar cartas en el asunto, ya es hora de que entre todos busquemos la manera de disminuir estas cifras que además cada día van a más. La prevalencia de la obesidad ya alcanza unas cifras que son increíbles y el gasto sanitario que supone una persona con obesidad supone una atención sanitaria 3 veces superior a una persona con sobrepeso. O sea que si hablamos de números o de economía, realmente también merece la pena establecer un plan nacional o mundial, mejor dicho. Doctor Zarco, doctor Arenas. Bueno, yo estoy de acuerdo absolutamente. Quiero decir que me parece que Pilar, desde el punto de vista de enfermedad, nadie nunca ha dudado que lo es y que además es una de las grandes pandemias, aunque ahora estén de moda otras. Pero es que, atendiendo un poco al título que nos ha convocado aquí, yo creo que, aunque solo fuese por la economía de esa obesidad, habría que tomársela más en serio de lo que realmente estamos haciendo ahora, ¿no? Porque leí un informe de la OCDE donde decía que el sobrepeso, ya no hablo de la obesidad, cuesta a cada español alrededor de 265 euros más en impuestos al año y que reducía el PIB en un 2,9% anual. Es decir, y encima supone casi un 10% del gasto sanitario. Yo creo que son razones más que de peso como para pensar o revisar o retomar o en hacer un plan, como decía Pilar, no solamente nacional, pero bueno, aquí nos deberíamos de ceñir a nuestra competencia, pero sí que es una pandemia global que yo creo que hay que ponerla en valor y en el coste económico que puede tener, ¿no? Efectivamente. Bueno, desde la Fundación también Economía y Salud, de la que soy vicepresidente, analizamos también todas estas grandes causas de gasto sanitario, entre ellas, como habéis dicho, la obesidad y el sobrepeso, que está estimado en cerca del 10% del gasto sanitario. Y eso supone que si hablamos de 70.000 millones de euros, lo que se gasta en España alrededor de ese dinero, pues estaremos hablando de 7.000 millones de pesetas. Fijaos con ese dinero la cantidad de posibilidades que hay para poder hacer planes de mejora y de prevención de la obesidad. De hecho, también se calcula que por cada euro invertido que hiciéramos en prevención de la obesidad, obtendríamos un beneficio de 6 euros a cambio de ahorro, lo cual creo que esto pues hace totalmente necesario el plantearse un plan de la obesidad, porque las cifras reales es que no estamos mejorando, ¿no? Si nos vamos a la encuesta nacional de sanidad, que los últimos datos son de 2017, pues se ve que la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad ha ido inexorablemente creciendo a lo largo de los años y tenemos unas últimas cifras del 62% de los adultos hombres y del 46% de las mujeres, casi el 47% de las mujeres. Eso suponen cifras pues muy elevadas porque partíamos
de unas cifras más bajas hace años, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en 1987, en hombres solo era el 45% y nos hemos elevado al 62%, y en las mujeres solo era el 33%. Por lo tanto, pues eso da cuenta de que los planes que ha habido o las intervenciones que ha habido contra la obesidad en España no han sido eficaces. También está aumentando la obesidad infantil, con lo cual pues se requiere otros enfoques. Claro, al final, entonces, hay una cosa muy importante de la que has comentado, es que la obesidad, bueno, sigue aumentando y además a un ritmo muy llamativo, ¿no? Eso significa que el gasto va a seguir aumentando. La pregunta es, ¿cómo va a aumentar y cuánto nos va a costar si no afrontamos de una vez por todas la obesidad de una manera mucho más seria como lo estamos haciendo ahora? Bueno, no sé quién quieres que conteste. Adelante, perfecto. Luis, no, yo creo que, vamos, la pregunta no puede ser más acertada, porque creo que hay estimaciones de que el sobrepeso, ya no hablo solamente de la obesidad, sino que va a costar vidas y dinero. Es decir, pero el informe que antes mencionaba de la OCDE decía que en las próximas 3 décadas el sobrepeso costaría la vida de 92 millones de personas. Y la obesidad y las enfermedades relacionadas con el sobrepeso, cáncer, diabetes, problemas cardíacos, reducirán casi en 3 años la esperanza de vida para el 2050. Obviamente esto va a aumentar los gastos en sanidad de media, y dicen que más o menos que el sobrepeso es el responsable del 70% de los costes del tratamiento de la diabetes, de un 23% del coste de las enfermedades cardiovasculares y de un 9% del cáncer. Y el cálculo es que solamente el sobrepeso rondaba un coste de 384.000 millones de euros en la OCDE. Es decir, estamos hablando de cifras que no solamente es por un lado la propia enfermedad y la esperanza de vida, pero es que eso repercute directamente en el Producto Interior Bruto. Es decir, creo que decía que estaba en torno a un 3,3, un 3,2% del PIB de estos países de la OCDE, y además aumenta no solamente eso, sino que si aumenta la ingesta calórica en un 20%, como bien sabe Pilar, aumenta las tasas de absentismo laboral y reduce la productividad, que también está claramente diferenciada. Así, yo creo que es lo que decía un poco al principio. Si bien nos debemos de preocupar como médicos del coste en vidas o en comorbilidades, pero obviamente el coste económico va a ser altísimo en un futuro próximo. Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta cosas muy concretas, como que todos sabemos que realmente una persona obesa tiene muchas probabilidades de desarrollar diabetes, o que alguien que tiene una genética de diabetes tipo 2, por ejemplo, padres o abuelos con diabetes tipo 2, si tiene sobrepeso y, por supuesto, si tiene obesidad, va a hacer una diabetes. O enfermedad cardiovascular. Quiero decir que la obesidad es el primer factor de riesgo para desarrollar esas enfermedades tan importantes. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte hoy por hoy, ¿no? Quiero decir que la obesidad no simplemente es una característica, no simplemente es una circunstancia puntual, no, es que lo que arrastra es absolutamente devastador, ¿no? Yo, después de todo lo que hemos dicho, que yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo, a mí me gustaría haceros una pregunta, a ver si alguno sabe por qué cuando nosotros hemos intentado, las comisiones de especialistas, hablar con el gobierno para que nos ayude y para que incrementen las campañas, y no solo las campañas, sino para que nos ayude a financiar fármacos, a financiar la cirugía bariátrica, la cirugía de obesidad, y la respuesta siempre es muy pobre, ¿no? Y no solo hablo del sistema público de salud, evidentemente esto también afecta a las aseguradoras, ¿no? y a los proveedores de salud privados. Entonces, ¿por qué? ¿Es que nadie ha hecho los cálculos? ¿Es que nadie se ha dado cuenta de que realmente si una persona obesa deja de ser obesa, nos vamos a ahorrar un montón de dinero en atender su diabetes, su cardiopatía isquémica, sus ictus, o
yo qué sé, su dependencia, si entra bueno, pues en un estado de dependencia, ¿no? Es que no es algo que me he preguntado muchas veces y que nunca he entendido. Y su absentismo laboral también. Y el absentismo laboral, por supuesto, claro. Bueno, ahí el informe de la OCDE que comentaba Carlos, que es bastante reciente, de 2019, dice que con una reducción calórica del 20% de los alimentos de alto contenido en azúcar, pues decía, pues se podía ahorrar hasta 169 millones de euros al año en costes sanitarios. O sea que es lo que decía ella. Estamos a veces poniendo pegas en, pues eso, en financiar campañas. Yo creo que es importantísimo la educación en las escuelas, pero también en financiar tratamientos, en financiar para una vez que la obesidad está instaurada, que es muy difícil de revertir muchas veces. Y esas pegas no entendemos que, como decía, cada euro que invirtamos ahí puede tener un retorno de 6 euros o más de ahorro. Por lo tanto, es fundamental. Es que hablamos, para que os hagáis una idea, también los estudios de mortalidad evitable, estamos hablando de que casi 30.000 personas al año podrían estar muriendo en España por la obesidad. Ahora que tenemos la crisis del coronavirus, pues estamos a la par, ¿no? O sea, una pandemia como el coronavirus pues ha producido esa mortalidad, pero está produciéndose todos los años la misma mortalidad que ha producido el coronavirus y no somos tan conscientes de ello, ¿no? Sí, es la primera causa, de hecho, de muerte previsible después del tabaco. Sí. Perdonadme que introduzca una pregunta que no estaba prevista, pero que es, ¿qué consideremos obesidad? ¿El que está un poco gordito? ¿No? Es decir, para que lo dejéis claro. Esto está muy establecido y todos los que nos dedicamos a este mundo lo conocemos muy bien. Utilizamos un parámetro que es un parámetro, a mí no me gusta del todo, pero bueno, es el que se ha establecido para estimar una aproximación, ¿no?, entre normopeso, sobrepeso y obesidad, que es el índice de masa corporal, que es un parámetro que relaciona peso y talla y que, bueno, pues a partir de 30 se considera obesidad y entre 25 y 30 se considera sobrepeso. Realmente una persona obesa, para que todos nos entendamos, es aquella que tiene un IMC de más de 30, es decir, que le están sobrando alrededor de más de 15 kilos, aproximadamente, porque ya digo que a mí el IMC, no sé lo que opináis, no me gusta mucho porque todos tenemos pacientes con constituciones muy rústicas, ¿no?, que pobre le pesan los huesos, como decían antiguamente en los pueblos, y que realmente si le haces el IMC le puede salir más alto y es un tema de peso de masa libre de grasa, no de masa grasa. La obesidad es un acúmulo de masa grasa. Realmente se comporta además como un... Yo muchas veces a mis pacientes les digo, este tejido graso se comporta como un tumor que te va invadiendo. Un tumor benigno, obviamente, porque no es invasor en el sentido de un cáncer, pero es un tumor, las células grasas van creciendo de manera exponencial y se van haciendo con todas las funciones vitales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos sabemos que ahora también el sobrepeso está relacionado con toda la comorbilidad que hasta ahora asociábamos solo a obesidad. Yo creo que las cifras... tenemos que añadir el sobrepeso, que es casi el 40% de la población española, al 29% que tenemos casi, o 26% en algunas comunidades, de obesidad. Quiero decir que es que son cifras tremendas. Sí. Hombre, como comentabas tú, la segunda causa de muerte evitable después del tabaco. Pero luego a nivel mundial hay una clasificación de aquellos problemas, no solo de salud, sino globales, problemas importantes sociales que causan más coste. El primero sigue siendo el tabaco, con alrededor de 2,1 billones de dólares en el mundo. El segundo es las guerras y el tercero es la obesidad. O sea que estamos hablando de que la obesidad casi se acerca a toda la violencia que se produce en el mundo, también a las guerras y violencias que se producen en el mundo al año, ¿no?
Esperemos que vayamos reduciendo esas dos grandes causas de mortalidad y el tabaco también, ¿no? Yo simplemente estaba pensando y reflexionando lo que había dicho Pilar antes, que por qué no hacían caso las instituciones. Y quizá estaba pensando que hay un factor cultural, ¿no? Durante muchos años el niño gordito era el sano o un signo de plenitud, no sé si típico de sociedades de posguerra con muy pocos recursos. Y lamentablemente yo creo que eso todavía no se ha explicado bien a nivel de educación. Es decir, yo creo que los colegios y las familias, porque lo que decía antes Carlos, en ese informe de la OCDE habla también de la desigualdad y del fracaso escolar, que es mucho más frecuente que, yo siempre digo que es más peligroso o más importante en tu futuro, tanto a nivel de salud como de toda índole, tu código postal que cualquiera de las otras comorbilidades. Y muchas veces la manera de enseñarte a comer, las comidas basura, el acceso a determinados alimentos que se consideran sanos y son más costosos para las menores rentas, también puede tener mucho que ver en la falta de éxito que decías a la hora de ir las sociedades a recabar información, ¿no? Porque nos preocupamos solo de los obesos y no del sobrepeso, como decía antes Carlos. Yo personalmente pienso que es verdad que la incidencia de obesidad y de sobrepeso es mayor en niveles culturales y socioeconómicos más bajos. Eso es un hecho, no voy a discutirlo, ¿no? Pero yo siempre pienso que no tiene tanto que ver con que hacer una dieta mediterránea. Nosotros hemos tenido en este país hasta ahora una dieta magnífica que estamos perdiendo. Eso es uno de los factores por los cuales está creciendo de manera exponencial las cifras en España, y estábamos hasta hace 15 o 20 años tan tranquilos. Aquí no, aquí comemos muy bien, nuestra dieta mediterránea la estamos perdiendo, ¿no? Pero a lo que iba yo es a que realmente hacer una dieta mediterránea saludable no es más caro. Lo que sí es que lleva más tiempo. Y lo que yo creo es que en las familias con menos recursos, pues no hay tanto tiempo. Pues los padres llegan de trabajar tarde, llegan cansados y al final se encargan una pizza. En familias con más recursos, pues hay una persona en casa, en muchos casos una persona de servicio, que aunque papá y mamá lleguen cansados, pues esa señora ha hecho pues un pollo al horno, por ejemplo. Quiero decir que yo creo que el problema no es tan sencillo, o sea, ahí es complicado y pasa por ayudar en la conciliación familiar y pasa por educar en las escuelas, institutos y a través de los medios de comunicación, por supuesto nosotros los sanitarios. O sea, pasa porque falta mucha educación, pero no me parece que sea un tema de recurso económico. O sea, hacer una buena dieta no es más caro en absoluto. O sea, una ensalada te puede salir al mismo precio que pueda ser una pizza. Pero claro, la ensalada hay que hacerla. Hay que ir primero a comprar los vegetales o las hortalizas y hay que hacerla. Y a veces cuesta, claro. Sí, yo, Y perdón, no, a ver, y que me refería a eso que dices, Pilar, pero también entendiendo que hay mucha de esa dieta mediterránea, que efectivamente no es más cara, que sí que lleva más tiempo, pero que no está un poco en la educación que te han dado. Es decir, yo creo que muchas veces, y sobre todo de pequeños, hay cosas que heredamos con los genes y otras cosas las heredamos con la leche templada y con cada canción, ¿no? Y si tú estás comiendo comida que no es la más adecuada o comiendo muchos azúcares, como está ahora tan en boga el papel del azúcar y la adicción que produce, pues es verdad que la educación, como tú decías, yo estoy absolutamente de acuerdo. Me refería a lo de más caro por aquello de que les han puesto la etiqueta ecológico y todo parece mucho mejor y más caro, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que la educación es fundamental porque, de hecho, a mí hace años, la primera vez que fui a Estados Unidos, fui a un supermercado y me fascinaba el tamaño que tenían allí, no me olvidará, los sobres de bacon. Sí. Aquello era como matar a un cerdo y meterlo en un paquete, ¿no? Era una cosa que tú decías, y yo creo que las dimensiones de los helados, no sé, de lo fácil que es caer en la tentación, ¿no? Y otra cosa que nos olvidamos es del sedentarismo, ¿no? Que somos una sociedad eminentemente sedentaria. Cada vez más. Quería preguntar, introducir la siguiente pregunta, que es si en la lucha contra la obesidad
o sea, en la lucha contra la obesidad, cómo están interactuando, cómo están colaborando atención primaria, endocrinología y nutrición, cirugía, e incluso también las administraciones, ¿no? Las administraciones públicas. Hay colaboración, se está colaborando entre unas y otras especialidades. Yo pienso ¿Puedo? Adelante, Carlos. Carlos. Bueno, sí, yo quería contestarte porque cuando hablas de administraciones, yo creo que deberías de decir, sobre todo en la parte sanitaria, salud pública, pero luego en la parte de la administración de educación, todo lo que sería la educación para la salud en las escuelas, que son unas partes muy olvidadas. Ahora cuando hemos hablado en el último artículo que yo hice en Redacción Médica, ahora se está poniendo en valor la salud pública, cuando luego nos damos cuenta de que se lleva menos del 1% o alrededor del 1% del presupuesto sanitario. Creo que la salud pública es fundamental, pero las medidas de salud pública, siempre hemos hablado en salud pública de transversalidad, de que no vale en los servicios de salud pública de las consejerías de salud por sí mismos, no pueden hacer nada porque no tienen la suficiente potencia. Pueden hacer cosas, pero muy pequeñas. Para ello tienen que imbricarse primero, como he dicho, con educación, pero también tienen que imbricarse o tienen que hablar, por ejemplo, con Hacienda, porque son positivas las medidas que se han visto en otros países de poner impuestos al azúcar, o sea, poner impuestos a las bebidas que tengan más azúcar en función de la cantidad de azúcar que lleven o el azúcar añadido en los alimentos, que es muy frecuente que haya azúcar añadido en muchísimas cosas que compramos, desde el tomate en conserva a cualquier cosa, ¿no? Porque el azúcar es un reductor de la acidez, ¿no? Y entonces pues se suele echar en muchas conservas, y además como tiene ese poder pues adictivo, pues la industria alimentaria tiende a usarlo en demasía, ¿no? Y como te he dicho, normalmente hay una desconexión muy grande entre los servicios de salud pública y los servicios asistenciales. Y bueno, aquí tenemos dos compañeros yo soy una persona que por mi formación soy de salud pública, pero tengo esa queja de que realmente salud pública no no sabe contactar con los servicios asistenciales, no hay una relación fluida. Y luego si hablamos de atención primaria especializada, quizá hay más relación porque son dos servicios asistenciales, pero también veo que a veces esa detección de la obesidad que debería empezar a hacerse en primaria, que el médico de familia tiene un papel fundamental para detectar pues, cuando empieza el sobrepeso en el niño o en la persona que está llevando, pues a veces tampoco es muy bueno ese control, es muy variable, dependiendo también de las comunidades autónomas, de la importancia que se le dé, por ejemplo, en los acuerdos de gestión de primaria a esa detección de la obesidad, a esa notificación, a que aparezca en la historia clínica siempre, que esa historia clínica y que también cuando llega a un nivel determinado que el médico de familia no puede manejar, lo envía al endocrino, etcétera. Creo que nos falta muchísimo en esa coordinación y empezando por salud pública. Yo no sé la impresión que tendrán los compañeros, pero la impresión es que no existe. O sea, hay a veces tan poca relación entre salud pública y la parte asistencial que parece que salud pública no existe. Yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que si carece de algo, ya no solo con salud pública, sino un poco en lo que decía Pilar antes, es un poco verlo como una enfermedad, que muchas veces lo que estamos viendo, los hospitales vemos quizá los casos extremos, que son los que llaman la atención, pero yo creo que aquí la cuestión es verlo como una enfermedad y prevenir en la medida de lo posible, más que poner remedio. Es decir, todos siempre nos acordamos de los obesos cuando hacemos cirugía bariátrica o tenemos complicaciones o comorbilidades o sale en la televisión algún caso que no quieren intervenirlo. Pero yo estoy de acuerdo contigo, porque quizá, no sé si salud pública ahora ha tenido mucho protagonismo, pero le vemos de episodio de ébola a coronavirus y en el interín no tenemos ningún tipo de conciencia, ¿no? de la importancia que tiene en este sentido. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Carlos. No, yo también. Realmente en la obesidad,
como en muchas enfermedades, pero en la obesidad está clarísimo que lo importante es la prevención. Cuando ya el paciente es un paciente obeso que el médico de primaria deriva especializada, ya hemos llegado tarde, ya vamos tarde. Sin duda. Muy bien, y ahora que tenemos el problema del COVID-19 y todos los flecos que va a tener, especialmente económicos, ¿es una nueva oportunidad para mejorar juntos en la lucha contra la obesidad? O sea, que además es una oportunidad que no se puede perder. Yo voy a hacer un apunte, como muchos de mis compañeros que hemos estado un poco ahí en la trinchera en esta situación, en esta epidemia que hemos tenido, cuando veíamos una persona joven, y yo considero una persona joven, aquella de menos de 60 años, que tenía que ingresar en la UCI con su neumonía bilateral y su distrés respiratorio severo, lo primero que hacías era mirar, Dios mío, ¿por qué se ha puesto este tan malo si no es mayor, ¿no? La gran mayoría eran obesos. Sí. Y eso yo creo que es un dato. Yo no sé si ahora va a haber dinero para algo, porque yo ahora, la verdad es que estamos viviendo una situación de posguerra casi, ¿no? Pero no sé si va a haber dinero para algo, pero yo sí que quería hacer este apunte y ojalá llegue a algún sitio. Realmente los pacientes que se han puesto peor, pacientes jóvenes me refiero, ¿no? O sea, pacientes que no esperabas que te hicieran un distrés respiratorio agudo y que realmente ingresaran en la UCI en esa situación tan horrible, han sido los obesos. De hecho, Pilar, de los pocos estudios que manejamos en toda esta tormenta que hemos tenido, era un estudio chino que relacionaba la mortalidad con una serie de comorbilidades en un correlato estadístico, y estaba la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía isquémica y la obesidad. Y casi todos los pacientes que hemos tenido todos en la UCI, que han terminado casi todos lamentablemente mal, algunas de esas características las veían, y una de ellas era la obesidad, efectivamente. Pero la diabetes tipo 2 la veías en edades un poquito superiores, pero los de 50 que ingresaban Sí, mal eran casi todos obesos. eran obesos. Y no digamos los de 30 y tantos o 40 que ya te impresionaban, Dios mío, pero ¿cómo es posible y tal? Esos eran obesos todos. Entonces, La otra parte es la que tú decías. Yo no sé si a partir de ahora es una oportunidad, pero lo que no sé si va a haber dinero ahora mismo para plantearse ningún programa, ¿no? No lo sé. no lo sé porque si realmente hay evidencias tan claras, ¿no? De que por cada euro el reingreso es de 6 euros, yo no sé, porque no sé, es que no lo entiendo, yo no lo puedo entender porque no se ponen en marcha más campañas de prevención y nos ayudan al tratamiento, porque nosotros en clínica, por más que intentamos que nos faciliten sobre todo los visados, las recetas de determinados fármacos, cada vez es más difícil. Y claro, evidentemente sabemos que la obesidad es una enfermedad y solo con dieta y ejercicio no vamos a conseguir nada, o muy poquito, ¿eh? Cuando ya hay una obesidad importante, realmente la dieta y el ejercicio se consideran bastante poco útiles, ¿no? Entonces, yo dejo ahí mi queja o mi súplica, o no sé. Bueno, mi opinión sobre la pregunta es que lo dudo. Creo que el COVID va a detraer... El COVID, desgraciadamente, es una enfermedad aguda, y coincido en que muchos de los casos que hemos visto más graves se han dado en obesos, pero no creo que eso haga que ahora haya una mayor sensibilidad hacia el sobrepeso y la obesidad como enfermedad crónica. Y al revés, creo que el COVID está detrayendo muchísimos recursos de para otras enfermedades. Bueno, en economía y en economía hay un concepto que es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es que lo que tú gastas en una cosa no lo puedes gastar en otra, ¿no? Cuando ya has gastado el dinero y estamos gastando el dinero a expuertas por el COVID, probablemente tendremos que detraer y gastar menos en otras cosas que a lo mejor son más necesarias. Porque la situación epidemiológica de España en cuanto al COVID ha mejorado mucho, y ha mejorado muchísimo, por ejemplo, en comunidades autónomas como la donde yo estoy, en Murcia, donde la transmisión comunitaria ya es
casi inexistente, y aún así tenemos que mantener por precaución, es entendible, pero hay que mantener pues dobles circuitos, hay que mantener quirófanos específicos por si acaso, plantas específicas de COVID, y todo eso hace que se esté multiplicando el gasto sanitario para realmente luego un retorno de la inversión muy pequeño, pero que sin embargo, debido a la situación de pandemia y de alerta, hay que mantenerlo, evidentemente. Pero luego nos vamos a encontrar con que cuando llegue octubre o no, pues no, seguramente el presupuesto va a estar acabado. Y entonces va a tener que, pues, todas las comunidades autónomas endeudarse, o sea, tener créditos extraordinarios para poder financiar ese gasto extra que nos está produciendo el COVID. Y va a ser muy difícil que entren a otras medidas preventivas, porque donde primero se va el gasto pues es por ejemplo, de inversiones, las inversiones previstas o de programas de salud pública, etcétera, que dejan de hacerse para financiar pues la parte asistencial. Está claro que el presupuesto sanitario hay que aumentarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que el presupuesto sanitario va a aumentar mucho este año por los gastos del COVID, y va a ser imposible solo cubrir los gastos de extra que se han producido en el COVID. Va a ser muy difícil aumentar para algo más. Eso va a ser muy complicado. Pero no solo, Carlos, los que se han producido, sino los que se van a seguir produciendo. Como tú decías, no solo circuitos, si consideramos costes de PCRs, de serologías, es decir, al final multiplicas por cirugías y esto va a ser un cambio de paradigma. Es decir, yo estoy de acuerdo con él. Yo lo que no sé es si los impuestos van a poder financiar el exceso de presupuesto que se va a producir y el tiempo que dure esto, porque en cuanto no haya un remedio, ya sea una vacuna o un tratamiento eficaz, yo esto no le llamaría nueva normalidad, sino nueva anormalidad, porque esto de normalidad no tiene nada de nada, ¿no? Tenemos que mantener una economía a medio pistón que difícilmente va a recaudar los impuestos suficientes para llegar al presupuesto. Va a ser muy complicado. Así es. Bueno, pues agradeceros a los tres que hayáis querido participar con nosotros y bueno, nos podemos ver en www.isanidad.com. Gracias.